verdad que me gusta mucho estar aquí en medio vuestro. Es un gran privilegio y un gran honor, hermanos. En primer lugar, decirles que me encuentro muy, pero que muy nervioso. Les explico, hermanos. Este sitio no es un sitio cualquiera. Es un sitio desde el cual se predica la divina y santa palabra de Dios. Entonces no es un sitio para exhibir los talentos personales que uno pueda tener, ni es un sitio para enseñar lo bien que lo hacemos. Es un sitio para traer la palabra que el pueblo necesita. Amén. Y yo, orando a Dios y buscando a Dios, recibí una palabrita y creo que es de Dios. Amén. Y pues vamos a predicarla con la ayuda de Dios. Rogaría que mi hermano Juanjo me presentara delante de Dios. Soberano Dios y bendito Padre, en esta tarde que tu iglesia está reunida en tu nombre, Señor, en esta noche necesitamos sentir tu bendita palabra, Señor mío. Este lugar, Señor, que es tu santuario, Dios mío, que es tu casa, Señor. Este lugar donde mora la santidad, porque tú vives aquí, Señor mío. Estamos reunidos para sentir tu palabra, Señor. Para ello te ruego, Señor, que unjas a tu siervo, Señor mío. Mira a tu Hijo, Señor, como demanda, Dios mío, que tú, Dios mío, derrames el Espíritu Santo sobre él, para que, Dios mío, transmita al pueblo aquello que tú quieres transmitir. Para ello coge sus labios, su mente y su corazón, Dios mío, y envuélvelo en el Espíritu Santo, para que sepa y pueda, Dios mío, ser utilizado, Dios mío, como tú quieres utilizarlo, en el bendito nombre de Jesús. Leemos la bendita y santa palabra de Dios. Amén. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Dice: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y a lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. ¿Pueden tomar asiento? ¡Vamos, Dios! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Pasamos, hermanos, a analizar este breve texto. Dice en el versículo 26: hermanos, consideren su propio llamamiento. Pablo nos está diciendo que veamos lo que en realidad somos. A veces tenemos ideas y conceptos que se alejan de la realidad de lo que uno es. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, me veo que pertenezco al coro, por la gracia de Dios. Veo que por la gracia de Dios predico la palabra y que llevo una vida recta, entre comillas, porque no hay nadie, hermanos, que sea recto y perfecto, solamente Dios. Y me olvido a veces de lo que soy un pecador, rescatado y redimido de mi vana manera de vivir por medio de la sangre bendita de Cristo. Que bendito sea para siempre. Esto a veces nos hace tener un concepto equivocado de la realidad de lo que uno somos. Según Pablo, miren a qué hemos sido llamados. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Dice: Dios nos llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos y hermanas, no hemos sido llamados a ser orgullosos, no hemos sido llamados a criticar, no hemos sido llamados a hacer el mal. Hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Saben? En el pasaje que hemos leído, ¿saben por qué los que decían ser de Cristo eran los peores? Permítanme que les explique un poco el pasaje, en qué tiempo ocurría. Resulta que en la iglesia de Pablo, de Corintio,
estaban teniendo una serie de problemas. Estaban teniendo divisiones en la iglesia porque uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Y ellos se enorgullecían de eso, de que haber sido discípulos de Pablo, haber sido discípulos de Pedro. Y había unos que decían ser de Cristo. Y estos que decían ser de Cristo eran los peores. Pero ¿saben ustedes por qué? Porque ¿cómo puedo yo decir que sigo a Cristo y hacer todo lo contrario a lo que Él hizo? ¿Cómo puedo decir que sigo a Cristo y no ser humilde? ¿Cómo puedo decir que sigo a Cristo y no perdonar al que me ofende? Cristo, siendo rico, se hizo pobre. Siendo Dios, se hizo siervo. ¿Cómo puedo decir yo que soy de Cristo y tener orgullo en mi corazón? Ese era el problema que estaba habiendo en Corinto. Orgullo. Por eso Pablo les recuerda, recuerden a qué han sido llamados. No hemos sido llamados a tener orgullo, hemos sido llamados a parecernos a nuestro Señor Jesús, a ser humildes de corazón. Amén. Porque permite que te diga algo, nadie es más que nadie. De tal manera amó Dios a quién, iglesia, al mundo. No dice a los cristianos, no dice a los creyentes, dice al mundo. Nadie es más que nadie. Por eso nunca te jactes, hermano. Si algo eres en la presencia de Dios, es por su misericordia. Continuamos estudiando el texto. Dice, no muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cura. ¿Qué es la sabiduría, hermanos? ¿En qué se diferencia del conocimiento? ¿Y qué es la inteligencia? El conocimiento es lo que uno sabe, lo que uno entiende y procesa con su mente. Se puede tener mucho conocimiento y sin embargo no tener sabiduría, porque la sabiduría es poner por obra el conocimiento que uno tiene. Yo puedo conocer la palabra de Dios perfectamente y sin embargo no ponerla en práctica. Mateo 7:24 dice, pero aquel que oye estas palabras y las pone por obra, las compararé, dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La verdadera sabiduría, hermanos, es edificar en la roca, que es Cristo. Nos queda la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia, hermanos? La inteligencia es un uso recto de la mente. ¿Saben ustedes que el campo de batalla es la mente? Todo lo que percibimos por medio de nuestros sentidos, por medio del gusto, por medio del tacto, por medio de la vista, tiene que ser procesado por nuestro cerebro. Y una vez ahí, tenemos, como dice la Escritura, que retener lo bueno y desechar lo que es malo. Es en la mente donde un cristiano tiene la verdadera batalla. Porque el mundo continuamente nos envía mensajes, bien sea, hablando con mucho respeto, por medio de la televisión, por medio de la radio, por medio de la moda. Intenta inculcarnos hábitos, intenta hacernos del mundo, intenta moldear nuestra manera de pensar para que no pensemos como Dios quiere, sino como el mundo quiere. Pablo nos advierte y dice en Efesios capítulo 4, versículo 23, por tanto, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre, según Dios, creado en la justicia y en la santidad a la verdad. Aleluya. Continuamos con el estudio. Dice el versículo 27, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. A lo largo de la historia ha habido hombres instruidos, con conocimientos muy elevados para su época, pero con un gran problema, que iban en contra de la palabra de Dios. En el año 150 después de Cristo, hubo un astrónomo con nombre Hiparco de Nicea, geógrafo y matemático griego. Este hombre dijo haber catalogado las estrellas del firmamento. Cogió, miró las estrellas, las contó y quiso invalidar la palabra de Dios, diciendo, porque si ustedes se acuerdan, en la promesa que le hizo Dios a Abraham, le dijo, tu descendencia será tan innumerable y tan incontable como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Este hombre dijo haber contado las estrellas y por tanto iba en contra de lo que la palabra de Dios decía. Déjame decirle, hermano, y a fecha de hoy,
existen más de 100.000 millones de soles. Este hombre era muy científico para su época, era un hombre muy sabio, una mente privilegiada, pero tenía un gran problema. Iba en contra de lo que decía la palabra de Dios. Hermano y hermana que me escuchas, crea la palabra de Dios, crea las promesas que Él te ha dado, Ya. porque aunque parezca imposible, Él hará el milagro. Amén. No te dejes guiar por las apariencias, ni tampoco por lo que tú sientas. Guíate por la palabra de Dios y por su Espíritu Santo, Amén. porque para Dios ninguna cosa es imposible. Estudiando este pasaje, hermanos, me vino la imagen y el pasaje en el cual el ángel le habla a María y le dice que el gran Salvador, que Dios hecho carne, nacería de su seno. ¿Se imaginan la cara de María? ¿Qué pensamientos correrían por ella? ¿Cómo puede ser que Dios poderoso, grande, excelso, sublime y eterno se haga carne y habite dentro de mí? ¿Cómo puede ser eso? Pero María no cuestionó la palabra de Dios. María dijo: hágase en mí conforme tu palabra. Amén. Hermanos, a veces pasamos por problemas y por dificultades, y lo que tenemos en verdad que decir y hacer, hermanos, es decir: que tu voluntad sea hecha. Nada más, hermanos. Por lo tanto, hermano, cree, no temas ni desmayes. Cree y recibe. No trates de cuestionar a Dios. Sé fiel con todo tu corazón y Él hará cosas grandes. Dice Romanos capítulo 10, versículo 11: todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. Permite que a pesar de mi juventud te dé un consejo. Nunca le lleves la contraria a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque saldrás derrotado y avergonzado. La Biblia siempre tiene razón, aun cuando no entendemos lo que está escrito. Romanos 3:4: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Continuamos con el análisis. También Dios escogió lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es. Me gustaría que la iglesia, a ser posible, participase. Amén. Pregunto: ¿qué objeto escogió Dios para librar al pueblo de la mano del faraón? ¿Qué objeto fue el que escogió Dios? Una vara. Una simple vara, pero llena del poder de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué utilizó David para derribar un problema que estaba atemorizando a todo un ejército y a toda una nación? Una piedra. Sencillamente una piedra y una onda. Pero lanzada esa piedra bajo la voluntad de Dios. ¿Qué derribó los muros de Jericó? Una alabanza. Fue un grito. Pero un grito en la obediencia al mandato de Dios. Solo tuvieron que obedecer. Dieron 7 vueltas, en el 7º día gritaron, y los muros, aquellos muros infranqueables, grandes y temibles, fueron derribados por Dios. No por el grito, sino por la obediencia a la palabra. Gloria a Dios. ¿Quieres ser usado por Dios? Amén. ¿Quieres que la unción de Dios repose en tu vida, en tu Amén. casa, en tu ministerio? Aleluya. ¿Quieres que las murallas que te impiden alcanzar aquello que te ha provisto Dios caigan? Obedece a Dios. Amén. Es a la vez lo más sencillo y lo más difícil: obedecer a Dios. ¿Saben ustedes que hay mucha gente que se encuentra en una cárcel llamada necesidad? Esta gente no hace cosas para Dios porque se encuentran engañados mentalmente hablando. Creen que para hacer la obra de Dios necesitan algo que no tienen. Algunos echan la excusa de decir: necesitamos dinero, es que necesito un coche nuevo para poder ir, es que necesito el último libro que ha salido para que se me abra el conocimiento de la mente. Echan la excusa: si yo tuviera un marido que estuviera más convertido, si yo tuviera una mujer que estuviera más convertida, si yo tuviera unos hijos que estuvieran más convertidos. Hermano y hermana que me escuchas, no se trata
de lo que tú necesitas. Moisés no necesitó un ejército para sacar al pueblo de la esclavitud. Necesitó una simple vara, que ya tenía. David no necesitó un tanque para derribar a Goliat. Necesitó una onda que ya tenía. Se trata de cómo utilizas aquello que tienes y que Dios te ha dado. Permítanme expresarlo mejor. Jesús se encontraba muy afligido porque vio una gran multitud que vino a oírle predicar y terminó de dar el discurso y habían sido, si no recuerdo mal, que me corrijan, como entre 2 o 3 días había durado el discurso y la predicación de Jesús. Y entonces Jesús los despidió y les dijo a sus discípulos: me dan pena de que por el camino caigan y queden desmayados porque no han comido nada. Y entonces los discípulos le dijeron: Señor, pero si es que mira la multitud, son más de 5.000. Aunque tuviéramos el dinero, que es una cosa prácticamente imposible, ¿dónde hay panaderías? ¿Dónde podremos comprar el alimento? Pero Jesús no le preguntó qué necesitaban, sino qué tenéis. Gloria a Dios. Aleluya. Le dijeron los discípulos: 5 panes y 2 pececillos. Dice: pues con eso alimentaremos a la multitud. Aleluya. Jesús los tomó, se los presentó a Dios y con eso fue suficiente. Presenta lo que tienes a Dios. Ponlo al servicio de su obra. Amén. Porque no importa que sean 2 panes y 5 peces. Lo que importa es en las manos de quien se encuentra. Deja que sea Dios el que multiplique. Deja que sea Dios quien haga la obra. A Moisés le preguntó: ¿qué tienes en tu mano? A los discípulos, les preguntó: ¿qué tenéis? Hoy Dios te pregunta: ¿qué tienes? Aleluya. Hoy Dios te dice que valores aquello que Dios ha entregado en tu mano. Aleluya. Porque lo que tienes, si lo pones al servicio de Dios, será suficiente. Dios no necesita hombres y mujeres grandes para hacer su obra. Elías estaba orando para que el cielo fuese abierto y mandó a su siervo para que viese si veía alguna nube. Habían pasado como 3 años y medio, si no recuerdo mal, y estaban en sequía, que iban a morir y a perecer todo el pueblo. Y este hombre se puso a orar y mandó a su siervo para que viese a ver si veía. El siervo fue a comprobar y no vio nada. Y Elías lo volvió a mandar, y así repitió la operación hasta 7 veces. Y en la 7ª vez le dijo el siervo: veo una nube pequeña, del tamaño del puño. ¿Saben lo que pasó? O por lo que yo pude percibir, que era una nube tan insignificante y tan pequeña que el siervo no la valoró. Pero a causa de la existencia de Elías, al final la valoró. Fue una pequeña nube, no mayor que un puño, la que trajo una inundación que salvó al pueblo. Dios quiere hacer su obra grande y maravillosa contigo, que nadie apuesta por ti. Contigo, que te encuentras en el último banco, en el último rincón escondido. Contigo, que los problemas ya te hunden y has perdido toda la esperanza. Tú eres esa pequeña nube que puede traer el río de bendición para su iglesia y para su vida. Y pasamos a ver la última parte. Dice: a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. La gran verdad, hermanos y hermanas que me oís, es que nadie puede jactarse en la presencia de Dios. Pero vamos a traducir esta palabra, porque parece, yo cuando la leí personalmente digo: jactarse, sí, es una palabra que la hemos oído mucho, digo, pero sinceramente yo no sé qué significa. Jactarse quiere decir atribuirse, otorgarse, hacer que sea tuya la gloria que solo le pertenece a Dios. Eso es jactarse. Hay gente que se cree que ha llegado hasta aquí por su esfuerzo. Hay gente que cree que está aquí por lo que vale y por su dedicación. Te alabamos, Dios. No, hermano, permite que te diga esto con toda humildad. Si has llegado hasta aquí, es porque las misericordias de Dios nunca desmayan. Dice Lamentaciones 3:22: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad.
Es porque su brazo siempre estuvo extendido. Y cuando nuestros pies resbalaron, hermanos, Él fue quien nos sustentó con la diestra de su justicia. Porque solamente Dios es digno de recibir toda alabanza y toda majestad. Agachamos nuestras cabecitas y damos gracias a Dios por esta palabra. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Porque a ti te agradó que de las bocas de los niños y de los que maman fundaste tu fortaleza, Señor. Cuando soy débil es cuando soy fuerte, Señor, porque en tu nombre somos más que vencedores, Padre bueno. Gracias te queremos dar, Señor, por tu palabra. Te ruego, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, Padre bueno. Amén. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender que todo es por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Que si algo somos, Señor, es porque tú nos lo das, Señor. Gracias por tu sacrificio, por lo que tú has hecho, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, cada día más en tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, espero haberme expresado bien, que me hayan entendido y decirles, pues eso, que estoy muy contento. Aleluya. Muy contento, muy feliz. Les animo a continuar en el camino del Señor. Y nunca olviden, hermanos y hermanas, que aquel que empezó la buena obra en nosotros, ese también la terminará. Aunque a veces no veamos la solución ni el camino, pero seamos fieles de todo nuestro corazón. Yo, el otro día haciendo la obra de teatro de Job, pude percibir una cosa de Job. Job llegó un momento en que ya no sabía nada, no entendía nada. Imagínense perder 7 hijos, perder toda su hacienda, perder todo, hasta su salud. ¿Saben lo que lo salvó? Que a pesar de todo, era íntegro y fiel a Dios. Aleluya. Que Dios quiera que el día que cuando nos llegue el turno, hermanos, porque todos tenemos que ser bautizados en un bautismo de fuego. Decía Cristo, ¿y cómo me angustio hasta que llegue este bautismo? Es un bautismo de sufrimiento, es un bautismo de prueba. Que Dios quiera que cuando llegue ese bautismo a nuestra vida, podamos confiar en Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Porque entonces, hermanos, veremos su gloria. Gracias y que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Se me viene un milagro.